Lo que acaba de pasar en Venezuela te dejará impactado. Presta mucha atención y no olvides suscribirte. Bien amigos, muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl Castro y bienvenidos nuevamente a su canal Tendencia Mundial. En esta ocasión vamos a continuar con las noticias de El Salvador, Estados Unidos, Rusia, Ucrania y Venezuela. Vamos a continuar viendo los problemas que están sucediendo en esos lugares y vamos a comentarles y tener las noticias al día. No se olviden dejar su like, compartir el video para que llegue más personas y muchas más personas puedan estar informadas. Ahora, continuamos con el video. 6 personas seguirán detenidas por 6 meses tras ser acusadas de comercializar medicamentos adulterados y otros delitos. Según la fiscalía, alteraban empaques y fechas de los productos en un local en San Salvador. Fueron capturados el 26 de febrero y el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado ordenó su detención. La investigación sigue en curso. Bien, vemos que tenemos la primera noticia que nos habla de personas que han estado falsificando medicamentos. Y todos hemos tenido en algún momento a una persona enferma, ya sea un pequeño bebé, a una persona adulta, a una esposa, un hermano, un primo. Y estamos hablando de que estas personas están jugando directamente con la salud, están jugando directamente con el bienestar de una persona y eso es algo totalmente monstruoso. ¿Qué pasaría si nosotros le damos un medicamento que está vencido, que no es el medicamento o es un medicamento PAM, un medicamento falsificado? Entonces, estamos atentando directamente contra la salud de nuestras personas importantes. Y esto solo va a hacer que se agrave más la enfermedad o que la enfermedad no sea tratada. Y muchas veces van a ser intoxicadas. Y esto es algo muy bueno que está haciendo el gobierno, atrapar a todas esas personas que hacen ese tipo de maldades hacia las personas de este país. Continuamos. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado. 10 integrantes de una red delictiva seguirán detenidos por su implicación en la explotación de mujeres en San Salvador. La fiscalía los acusa de trata de personas y agrupaciones ilícitas, delitos que cometieron durante 2 años. El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado ordenó su permanencia en prisión mientras avanza el proceso judicial. Bien, ahora vemos que son personas que han estado metidas en una red de trata de personas. Entonces, vemos que la maldad aún sigue persistiendo, sigue estando latente a pesar de todas las normas que se han puesto, a pesar de todas las leyes que se están implementando, la seguridad, el tema de la presencia de los oficiales y de la personal de seguridad. Entonces, igual manera, estamos viendo un acto muy bueno, que es que esta red que está operando ya desde hace muchos años, está siendo atrapada, están siendo detenidas, están siendo encontradas y mucho más aún, y algo que siempre nos debe orgullecer, es que están siendo más investigadas a más a fondo. Entonces, esto quiere decir de que esta red, que viene a ser una simple red aparte de las que ya se tienen, eh, se van a ir investigando hasta llegar a la cabeza. Y una vez que se llega a la cabeza, todas las demás redes que se tienen alrededor de esta cabeza van a caer. Y este es el acto que están haciendo nuestros oficiales, la, la presidencia, el presidente con sus acciones que tiene que cometer para poder atrapar a todas estas personas. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Bien, ahora vamos a hablar y vamos a continuar hablando del tema de Rusia con la guerra constante que está teniendo con Ucrania
y el enojo de Trump ante esta situación. Vamos a escuchar. No olvides dejar tu like, compartir y suscribirte para estar informado y recomendar el video a otras personas para que puedan seguir informándose. El gobierno de Trump ha incurrido en varias contradicciones respecto de la guerra en Ucrania, en varias, y contradicciones muy gruesas, muy preocupantes. Por una parte, va a Canadá, a Charlevoix, Canadá, a una reunión del G7, el ministro de Exteriores de Trump, su canciller, el secretario de Estado, Marco Rubio. Entonces Rubio llega a Canadá representando a un señor, el presidente, que quiere que Canadá deje de existir. Yo, la verdad, si fuera Rubio, le diría al presidente: señor presidente, con todo respeto, yo no puedo viajar a Canadá, porque estoy representando a un gobierno que está en contra de Canadá, en contra de que Canadá siga existiendo como país independiente. Bueno, pero Rubio, una vez más, hace el papel mullido de alfombra. Se extiende la alfombra que es Marco Rubio y por ella pasa, pisa, camina el presidente Trump. Va Rubio a Canadá, a Charlevoix, se reúne con los cancilleres del G7. Entonces Marco Rubio va a Canadá, un país al que Trump le ha declarado la guerra retórica, verbal, y firma allí un comunicado del G7 respecto de Ucrania. ¿Qué dice ese comunicado? Porque yo supongo que si Marco Rubio lo firma, está representando la opinión de su presidente, ¿no? Del señor Trump. Y ese comunicado dice que el G7 reitera su apoyo inquebrantable a Ucrania, a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, y a la libertad y a la democracia de Ucrania, que han sido amenazadas por el invasor ruso. Entonces Marco Rubio firma eso. Si Marco Rubio firma eso, es que él está de acuerdo con los otros ministros de Exteriores del G7 en que la integridad territorial de Ucrania no se negocia, ni con los rusos ni con nadie. Que nadie tiene derecho a invadir a Ucrania ni a quitarle un pedazo de su territorio. ¿Eso es lo que está diciendo Rubio al firmar el comunicado del G7 o no? Sí, ¿verdad? Rubio está diciendo: los territorios de Ucrania son sagrados y no se negocian ni con los rusos ni con nadie. Firmo. Muy bien. Entonces uno diría: caramba, el gobierno de Trump ha recapacitado, ¿no? Por fin ha comprendido que la única manera de alcanzar una paz justa y duradera es que los rusos se retiren de los territorios ocupados. Porque son territorios de Ucrania, punto, no se negocia. Bueno. Por el otro lado están Trump y su amigote Witkoff. A mí me parece una absoluta frivolidad que Trump mande a Moscú a negociar con el desalmado, sanguinario dictador Putin a un señor como Witkoff, que no tiene ninguna experiencia en la política, en la diplomacia. ¿Qué carajos hace Witkoff negociando la paz de Ucrania en Moscú con Putin? No da la talla, le queda muy grande esa responsabilidad. Entonces va Witkoff, y Witkoff no le dice a Putin lo mismo que hoy ha dicho Marco Rubio en Canadá. O sea, fíjese, nosotros queremos terminar la guerra, pero usted tiene que retirarse de Ucrania. Usted no puede aspirar a quedarse con los territorios ocupados. No, eso no le dice Witkoff. ¿Qué le dice Witkoff a Putin? Queremos que usted firme el cese al fuego por 30 días. Putin le dice: no, realmente no me conviene. El cese al fuego le conviene a Ucrania porque está perdiendo la guerra, porque se está replegando, porque no tiene soldados, no tiene infantería. Le conviene a Ucrania porque se va a rearmar en 30 días. ¿No? Pero a nosotros no nos conviene el cese al fuego, no lo vamos a firmar porque estamos avanzando, estamos ganando la guerra, queremos ganar la guerra. Yo creo que si fuera Witkoff le diría: bueno, entonces no hay nada más de que hablar, hasta pronto, y fue un placer, ¿no? Pero no, entonces Witkoff le dice: a ver, ¿qué quieren ustedes? Por supuesto, Putin enumera una agenda maximalista, ¿no?
Comenzando por Rusia se queda con todos los territorios ocupados. Eso número uno. Luego, esto es increíble, ¿no? Estados Unidos no le da más armas a Ucrania. Durante la tregua ni después. Además, no entran en Ucrania las tropas pacíficas de los ingleses y los franceses. No aceptamos, le dice Putin a Witkoff, que entre ningún soldado de ningún país de la OTAN en Ucrania. Además, por supuesto, Ucrania no puede ser nunca parte de la OTAN ni de la Unión Europea. Y además, Putin le dice a Witkoff, Zelensky se tiene que ir. No estamos dispuestos a firmar ninguna paz, ninguna tregua, ningún armisticio con Zelensky. Zelensky se tiene que ir. Entonces, claro, Witkoff le comunica eso a Trump, ¿no? Y Trump tendría que decir, así como maltrató en su día a Zelensky, tendría que decir, está claro que Putin no quiere la paz. No está dispuesto a firmar el cese al fuego. Queda claro que él no quiere la paz y entonces tomaremos las represalias apropiadas, ¿no? Pero Trump no hace eso. Bien, hemos visto que en esta parte el gran Jaime Bailey ha hablado sobre respecto a sus dos, digamos, sus dos representantes para poder hacer negociaciones con otros países de Trump, ¿no? En el lado está Marco Rubio, el cual fue a hablar con el presidente de Canadá, a hablarle sobre la situación en la cual se está hablando y hacer un acuerdo. Fuera a ser, hay que hacer alto el fuego, vamos a firmar un tratado de paz, vamos a llevar las cosas bien. Hasta ahí vamos bien. Y lo que nos habla es de esta total incoherencia, ¿no? Porque si tú por un lado estás mandando a una persona a decir, ok, queremos la paz y queremos saber qué es lo que se puede hacer para que estos dos países al fin se den la paz. Tienes por otro lado a otra persona diciéndoles, hagan un alto el fuego por 30 días. No estamos diciendo que quieren la paz, estamos diciendo un alto al fuego. ¿Y esto qué quiere decir? Exactamente lo que dijo el Jaime Bailey. Que va a ser un momento de oportunidad para Ucrania y una total desventaja para Rusia. Porque hay que recordar que están en una guerra. Y en 30 días el cese el fuego significaría de que Ucrania reabastecería sus fuerzas, tanto soldados, armas, comidas, recursos, y también se replegaría para poder pensar en mejores estrategias. Por otro lado, Rusia, que está ganando la guerra, está ganando territorio, sería algo contraproducente, porque ellos están gastando recursos, pero ellos van a demorar todavía en reabastecerse también por los 30 días que van a tener hasta el fuego. Y le van a dar la oportunidad de poder recibir recursos y armamentos de otros países para Ucrania. Entonces, esa estrategia es totalmente una desfachatez. Tenemos que decirlo como es. Porque no es un tratado que sea interesante para Rusia. Y se lo demuestra con todas las cosas que le ha pedido. Porque lo primero que le pide es que todo el terreno que ha adquirido Rusia en esta guerra, es decir, que todo el terreno que está ocupando Rusia en este momento en Ucrania, se lo tiene que quedar. Y ese es uno de los requisitos. Entonces estamos hablando de que totalmente Putin, el dictador, tiene totalmente esto controlado. Tiene el tema de las negociaciones muy claro. Y han mandado a una persona que, como lo dicen, no tiene experiencia. Y que para ese papel, que es una negociación con un presidente que es altamente experimentado, que ha tenido mucho más de 8 años a más de gobernar un país, se lo va a comer vivo en negociaciones, porque esta persona además parece ser que no tiene ni el carácter ni la voluntad. Es como si lo hubieran agarrado y mandado a decir, ¿sabes qué? Intenta hacer una negociación. Si puedes, genial. Si no puedes, genial.
A las finales vas a ser como un comodín. Vas a ser mi chivo expiatorio para poder ir a este país y quizás acometer algo, quizás conseguir algo. Y eso se ve totalmente, ¿no? Como se ve ahí, todas las demandas que le ha hecho Putin a este representante. Y una de las últimas cosas que se le pidió es que con esa persona no iba a tratar. Entonces estamos viendo que totalmente no lo toma en consideración y no lo tienen totalmente ni en la faz de la tierra. Ahora, vamos a continuar con esta nueva noticia, ¿qué es lo que hace Trump para que haya paz entre Rusia y Ucrania? Vamos a continuar. ¿Qué hace Trump? De nuevo, su gobierno de muchas cabezas, de muchas voces, su gobierno esquizofrénico y contradictorio, pone de manifiesto el caos. ¿Por qué? Porque Trump hace suya la propaganda de Putin. En ningún momento critica que Putin esté pidiendo cosas innegociables, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos va a dejar de darle armas a Ucrania durante la tregua? ¿Por qué no son bienvenidas las tropas francesas e inglesas si están entrando a Ucrania no para atacar a Rusia, sino para defender a Ucrania del ataque ruso? ¿Por qué Ucrania no puede pertenecer nunca a la Unión Europea? ¿Por qué Moscú tiene que decidir el destino de Kiev? ¿Y por qué Moscú se tiene que quedar con los territorios ocupados? Es una grosería la agenda de Putin, es una grosería. Es el premio al invasor, es el premio al agresor, al que comenzó la guerra y al que quiere seguir derramando sangre inocente. Que no joda Putin. ¿Qué dice hoy Trump? Dice, bueno, los soldados ucranianos en el Kursk están completamente rodeados por los rusos. Los soldados ucranianos, dice Trump, están en una posición mala, malísima, muy vulnerable. Rusia los va a matar a todos, va a ser una masacre total, dice Trump, con su lenguaje apocalíptico, ¿no?, habitual. Va a ser la peor masacre después de la Segunda Guerra Mundial. Le pido, le ruego encarecidamente, dice Trump a Putin, que respete, que perdone las vidas de los ucranianos, que no los maten a todos y que se rindan. Por su parte, Putin dice lo mismo. Dice, los soldados ucranianos en el Kursk que están rodeados, los vamos a eliminar, tienen que rendirse todos inmediatamente. ¿Tiene Trump razón cuando hace suya la propaganda rusa? No, no tiene razón. La prensa seria, la prensa internacional, y yo tiendo a creerle a la prensa seria, confiable de toda la vida, y no a Trump, ni a los voceros de Trump, dice que eso no es verdad. Que Ucrania está en una posición difícil, sí, en Kursk, está en una posición incluso crítica en Sudzha, pero no están todos rodeados y no van a ser eliminados todos en un santiamén y no están obligados a rendirse como les exige Trump. O sea, Trump le está exigiendo ahora a Ucrania que se rindan todos en el Kursk, porque Putin los tiene rodeados y los va a masacrar. Entonces, ¿para quién juega Trump? Si Trump juega a favor de la paz, no debería decirle a Ucrania, ríndete en el Kursk, sino debería decirle a Putin, retírate de los territorios ocupados y deja de agredir a Ucrania. Y deja de estar salivando con matar a todos los ucranianos que puedas cada día. Es una locura, ¿no? Bien, aquí hemos visto nuevamente la posición y las demandas que ha hecho el dictador Putin en el sentido de querer conservar los territorios que ha invadido, que el país de Ucrania no pertenezca a la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, y entonces que también los países que les querían dar ayuda a Ucrania, no para la guerra, no para combatir, sino para la defensa. Esto quiere decir de que quieren que solo se den cuenta de que tiene a personas defendiendo a Ucrania. No quieren acometer una guerra, es lo contrario, quieren evitar la guerra a otros países mandando sus soldados. Pero vemos que Putin tiene esta desfachatez de decir, ¿no?, de que estén todos rodeados y que los van a matar y los van a masacrar, los van a eliminar. Y vemos que también vemos la posición de Trump, que
hoy en día está como que confundiendo a todo el mundo ya. Porque por un lado él está tratando de hacer su intento de firmar la paz con otro país, es que otro país también se involucre para poder hacer firmar la paz, que ir a Moscú para poder firmar también, intentar conseguir un acuerdo. Pero también vemos que hay una especie de falsa noticia en decir de que sí, los tienen rodeados y por favor, ríndanse, cuando lo esencial sería decirle a Rusia, por favor, deja de estar usando la fuerza de esta manera, deja de estar usando tus armas contra esta nación que apenas pueda defenderse, porque es totalmente un abuso, y retírate para que puedan conversar en paz, para que puedan llegar a un acuerdo y para que se puedan conversar entre los países involucrados. Pero no. Trump también quiere difundir esta noticia falsa, como adjudicarse de que si Rusia dijo que los tiene rodeados y los va a matar, entonces salió Trump a decir, no, también, sí, 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 los tienen todos, a todos los tienen rodeados y los van a matar, ríndanse de una vez. Entonces, aquí la duda, ¿no? Aquí la pregunta, ¿para quién está apoyando Trump? ¿A quién? ¿A qué país? ¿Para quién juega? Entonces es una pregunta que, la verdad, hay más de uno que quizás se estará haciendo por todas las acciones y por todas las cosas que está haciendo Trump. Y la verdad causa mucha duda, causa esta incertidumbre de qué está haciendo exactamente Trump. Bien, ahora vamos a continuar con esta noticia. Iván Simonovic sobre Venezuela. Así que dentro de esta nueva estrategia geopolítica, Venezuela ha tomado un punto relevante. Yo quisiera poder decirle a todos ustedes que el cambio es mañana, pero no se puede, porque lo que sí está sucediendo es que hay una serie de ajustes internacionales, mundiales, que apuntan en un solo sentido. Y en ese sentido, yo creo que todo está perfectamente claro. El retorno a la democracia en Venezuela es una prioridad. Está en la lista de cosas por hacer. Bueno, vemos acá a un representante que habla sobre la necesidad de volver a una democracia en Venezuela, de abandonar esta dictadura que tanto daño le está haciendo a Venezuela y que le está haciéndoles bordear esta terrible, terrible crisis que está pasando. Como lo comenta, ¿no? Gustaría a muchas personas decir, mañana se acaba y mañana hay un cambio en Venezuela. Pero lastimosamente la realidad es diferente. La realidad es dura. Pero es la realidad que se vive gracias a las malas decisiones que se están tomando sobre este dictador también. Y sobre lo que este país quiere, sobre lo que este país desea, que es la democracia, que la democracia que tanto anhela. Ahora vamos a ver el tema sobre Donald Trump y sus negocios en Venezuela. Donald Trump no es un político clásico. Donald Trump es un hombre de negocios. Por esa razón, la mayoría de las decisiones que él está tomando, primero, no son algo que le van a quitar el sueño, porque él está manejando la política como manejaría una empresa. Y él lo primero que le interesa es que esta empresa que se llama Estados Unidos sea productiva, sea segura y sea capaz de aliarse con quien debe aliarse. Y por otra parte está la esencia de Trump y de la mayoría de los que están con él. Saben con quién y dónde deben hacer negocio. Venezuela es un país con la que Washington o muchos empresarios norteamericanos quieren hacer negocio.
Bien, vemos de que también como comenta, ¿no? De que Trump, antes de ser presidente, ha sido un exitoso inversor, un exitoso negociante. Ha sido una persona de negocios. Y esto es bien sabido por casi todo el mundo. Y lo que él estaba haciendo durante todos sus mandatos, durante todo este tiempo de gobierno, es manejar a este país, Estados Unidos, como una empresa. Es manejarlo a bien el futuro, a que esta empresa llamada Estados Unidos sea productiva, sea manejable aquí a 10 años más, a que sea rentable, a que siga produciendo dinero, a que siga manteniéndose su valor. Y esto es las medidas que está haciendo, si bien pueden llegar a obtenerse eso, lastimosamente el precio actual que se paga por poder obtener ello es mucho. Y es el daño que le está causando no solo a su propio país, sino a todos los países que se ven relacionados con Estados Unidos. Ahora, vamos a ver este tema, ¿no? Que dice, ¿cuánto debemos de esperar para ver cambios en Venezuela? Lo que les digo es que estos cambios vienen, se van a dar en su tiempo, pero se van a dar. No caigan, por favor, en la narrativa del régimen o de estos regímenes dictatoriales, que lo que buscan es la depresión, la frustración, la desinformación, el choque. No, estén focalizados, manténganse en la disciplina de la formación, estudien, prepárense, porque la reconstrucción del país viene. Y esta es nuestra oportunidad de hacer nuestro país lo que siempre hemos querido hacer. Como bien comenta aquí el amigo, debemos ser fuertes. Debemos ser fuertes ante esta dictadura que se presenta, esta dictadura que se viene sobre encima de todos los pobladores de este país. Debemos ser fuertes para poder aguantar hasta que el momento de que la democracia vuelva, la tomemos muy fuerte y no la soltemos. Tenemos que tener en cuenta también de que hay muchas cosas que suceden y que también hay muchas cosas que manipulan este régimen de dictadura. Y una de ellas es la información. Es por ello que confíen en estos tipos de canales, que nosotros compartimos la noticia verdadera, la noticia sin filtros, porque hay mucha desinformación, hay mucho control, hay mucha transgiversación de la información, que ellos mismos lo hacen, que ellos mismos manipulan la información para causar miedo, terror, y que estas personas que necesiten una escapatoria, una luz, vean la única luz por la mano propia de ellos mismos, que sea manipulando la información, vean esa luz en ellos mismos. Y así el ciclo se va a repetir. Van a causar miedo con noticias falsas y nuevamente van a ser escogidos. Nuevamente van a tener el apoyo y nuevamente va a seguir con lo mismo, con las mismas necesidades, con las mismas tragedias, con las mismas crisis. Y eso es porque están jugando con la información para las personas. Y las personas desinformadas terminan cayendo en la misma historia. Ahora vamos a ver ese nuevo titular, ¿no? Que dice la Tercera Guerra Mundial silenciosa. Y vamos a ver de qué se trata. Antes de nada, no olvides dejar tu like, suscribirte, compartir para que otras personas estén informadas y que puedan prevenir también este tipo de cosas y para que también pueda este canal llegar a muchas más personas. Ahora sí, continuamos. De las conversaciones que he tenido con varios analistas, nosotros hemos concluido que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Solamente que esta no es una guerra convencional, es una guerra híbrida.
donde el uso de la fuerza letal no es lo prioritario. ¿Cuál es lo prioritario? La diplomacia, la presión y el tema financiero. ¿Cómo nos ayuda a nosotros esto? Bueno, nos ayuda porque está perfectamente claro que se están identificando cuáles son las vías de oxígeno que tiene el régimen de Nicolás Maduro a través de sus operaciones ilegales para cercenar todo ese oxígeno que le llega, oxígeno financiero, y que les permite a ellos seguir operando. Eso y la represión. Bien, como bien pueden escuchar, actualmente las guerras, aparte de países como Rusia o Ucrania, no se van a realizar con armas. Hoy en día la guerra es totalmente política. Política y negocios. Económico. La hemos visto anteriormente con el tema de los aranceles que Estados Unidos ha puesto a múltiples países. Es parte de una guerra. Una guerra silenciosa, una guerra económica. Que sí, eso también daña a otros países, daña las relaciones, porque crea una relación muy tensa, una relación de vínculo muy, muy débil. Y también crea insatisfacción del país al cual se le ponen los aranceles. Y nuevamente, el país, para poder recuperar su economía, también pone aranceles y ataca nuevamente a Estados Unidos. Y Estados Unidos, con actitud provocadora, quiere dañar. Por eso se llama híbrido. Porque si bien se puede atacar pasivamente, económicamente, políticamente, una vez que esto se es devuelto, puede atacar también con la fuerza. Y lo hemos visto en los últimos meses, lo hemos visto en los últimos tiempos con Estados Unidos y demás países. Ahora bien, tenemos este nuevo titular que dice: el pastor Rubén Jiménez y el centro de AFE brindan ayuda a los migrantes. Y vamos a ver sobre qué nos está hablando. Pastor, bienvenido. ¿Cómo es este trabajo? ¿De qué manera ha logrado concentrar este centro de esperanza que existe allí en el Centro AFE? Bienvenido, por favor. Muchas gracias, José, por estar en tu programa. Gracias por visitar el centro varias veces y que nos has ayudado mucho que se haga conocer. Pero es verdad, hemos comenzado, bueno, hace varios años que vengo trabajando en la ayuda a la comunidad, ayudando a ciudadanos, residentes, gente que tiene, que ya se están legalizando en el país, y aquellos que vienen y todavía no se han legalizado, y los estamos ayudando a entrar al sistema. No es de ahora, hace muchos años, pero desde hace ya unos meses que comenzamos en nuestro centro, donde pasan casi 300, 400 personas por día. Y lo estamos ayudando con alimentos, con salud, trabajo, y también a los inmigrantes en la información legal. Las leyes que están saliendo, las personas que tienen posibilidad de legalizarse, y también analizando bien las últimas leyes para aquellos que realmente están en una gran necesidad de tomar una decisión, ¿no? Así que estamos preocupados por todo eso también, pero estamos ayudando a muchos en este tiempo. Bien, vemos que esta persona ha ayudado a muchas personas. Está brindando la información necesaria para las personas que piden la información, y también está brindando la oportunidad a las personas que están todavía en el poder de regularizar y legalizar sus documentos. La regularizar los documentos en Estados Unidos es un tema totalmente bárbaro. Es un tema que requiere de mucha información, mucho papeleo y muchos contactos. Y vemos que esta persona está siendo muy altruista al brindar la información y brindar la ayuda necesaria para todas las personas que se ven afectadas. Y con esto también conectamos con el siguiente titular. El pastor Rubén Jiménez brinda esperanza a los migrantes. Y vamos a ver de qué es de lo que se trata. Realmente nos unimos y nos condolemos de esta situación
me pongo en el lugar de ellos y realmente es doloroso. El volver al país o salir del país. Algunos, imagínate, si vuelven al país donde fueron echados prácticamente, los están esperando para dañarlos o encarcelarlos. Por eso te digo que cada caso es diferente y oramos a Dios en el centro para que las autoridades empiecen a hacer la diferencia entre esa persona que tiene realmente antecedentes dañinos y que vino a hacer daño al país, que los hay, y aquellos que han venido a progresar, a bendecir a este país. Yo te dije el otro día, cuando no sé en qué momento te hablé, de que hay una historia en la Biblia del trigo y la cizaña, cuando Jesús cuenta Sí. la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, en un momento dado, los discípulos dicen, o los del cuento dicen, ¿quieres que arranquemos la cizaña de este campo? Y Jesús dijo, ten cuidado, porque no sea que arrancando la cizaña, arranques el trigo también. Entonces, sí hay que sacar la cizaña, pero a veces en ese acto de sacar la cizaña, uno se puede llevar familias honrosas, familias trabajadoras, familias que han venido a bendecir, y uno tiene que tener ese cuidado, la delicadeza de no arrancar el trigo junto con la cizaña. Ese es el gran mensaje que tenemos en AFE, ¿no? Cuidemos el trigo y busquemos y determinemos hasta con lupa quién es trigo y quién es cizaña. Bien, vemos que es evidente, es innegable que en un país cuando alguien migra, van todo tipo de personas, buenas, malas, trabajadoras, personas que se dedican al mal, pero el Padre nos dice algo muy importante que hay que ver y hay que tener en cuenta de cuando queremos aplicar una ley, queremos hacer que las cosas salgan bien para las personas que son trabajadoras y de bien, que al momento de sacar a estas personas que solo se dedican a hacer el mal, que cuidemos de que también no saquemos a las personas que hacen el bien, que no perjudiquemos a las personas que han venido a progresar, que han venido a tratar de salir adelante, a tratar de comenzar a trabajar para poder mantener y sostener a sus familias. Que seamos muy cuidadosos en esas cosas. Y bien, el siguiente título nos dice, el director Oscar Chacón habla acerca de las migraciones. Quiero saludar en esta parte del programa a Oscar Chacón, él es director ejecutivo de la ONG Alianza Américas. Es experto en temas de migración y desarrollo. ¿Qué información están manejando ustedes? Bueno, indudablemente hay una campaña publicitaria enorme. Quizás lo más destacado son anuncios pagados en casi todos los canales de televisión en voz de la misma secretaria de Seguridad Doméstica, reiterando las amenazas de que esta administración va a deportar a toda persona que vive en el país sin autorización. Como tú lo señalabas en la introducción, esto va más allá de personas que no tienen autorización, incluye también personas que están solicitando o han solicitado en el pasado asilo, incluye a personas que pudieran quedar sin protección alguna una vez que expiren los programas de ingreso humanitario conocido como parol, que también esta administración ha decidido terminar. Y por supuesto que hay enorme temor por las personas que han sido protegidas en el pasado bajo mecanismos como el TPS o protección migratoria temporal, que igual pudieran quedar en condición de ser personas arrestables y por supuesto deportables. Pero lo que hay que destacar es que hasta la fecha el número de personas arrestadas y deportadas no alcanza realmente la envergadura que se había previsto cuando Trump dijo que iba a llevar a cabo las deportaciones más masivas en la historia de Estados Unidos.
destacado son anuncios pagados en casi todos los canales de televisión en voz de la misma secretaria de Seguridad Doméstica, reiterando las amenazas de que esta administración va a deportar a toda persona que vive en el país sin autorización. Como tú lo señalabas en la introducción, esto va más allá de personas que no tienen autorización, incluye también personas que están solicitando o han solicitado en el pasado asilo, incluye a personas que pudieran quedar sin protección alguna una vez que expiren los programas de ingreso humanitario conocido como parol, que también esta administración ha decidido terminar. Y por supuesto que hay enorme temor por las personas que han sido protegidas en el pasado bajo mecanismos como el TPS o protección migratoria temporal, que igual pudieran quedar en condición de ser personas arrestables y por supuesto deportables. Pero lo que hay que destacar es que hasta la fecha el número de personas arrestadas y deportadas no alcanza realmente la envergadura que se había previsto cuando Trump dijo que iba a llevar a cabo las deportaciones más masivas en la historia de Estados Unidos. Bien, vemos que esta persona, Oscar, nos informa de que hay mucha información e incluso se ha transmitido por televisión y en múltiples canales que los medios para poder regularizar los documentos están. Las personas que van a ayudar sobre este proceso están. Solo hace falta que las personas necesiten acercarse, necesitan informarse un poco más y ver los requerimientos necesarios para poder acceder a este buen acto de esta persona. Porque es la regularización de los documentos para poder ser un residente. Y esto es una gran ayuda para que personas sean salvadas de ser deportadas a sus propios países. Bien, y ahora vamos a hablar justamente de eso, de Trump y sus muchas deportaciones que había prometido y que había hablado. Se habla de grandes números, de grandes proporciones, de deportados, etcétera, etcétera. ¿No sería esto así? No, las deportaciones hasta este día no son mayores que las que estaba realizando el gobierno anterior. La administración de Biden, sin hacer mucha bulla, estaba también deportando un alto número de personas por mes. Esto, repito, no es algo que la administración quiere que se diga. Hay también mucho secretismo en cuanto al número de personas deportadas hasta la fecha. Y lo que sí sabemos es que hay un compromiso con incrementar el número de camas por noche para efectos de detención. Y esto tiene que ver principalmente con promesas hechas por el candidato Donald Trump ante contribuyentes generosos a su campaña electoral, que incluye a los ejecutivos de las corporaciones Geo Group, como también de Core Civics, que le venden servicios de detención privada de personas extranjeras al gobierno federal. Y hay una campaña enorme de incrementar el número de camas por noche del ritmo actual, que son 47,000 más o menos, a 120,000 camas por noche. Lo importante en el aquí y el ahora, digamos que estamos frente a todos estos operativos, es que la gente conozca al dedillo esos derechos. Es correcto, es correcto. Y el mismo representante de Asuntos Fronterizos, el señor Homan, ha dicho claramente que el obstáculo mayor que han enfrentado cuando han llevado a cabo redadas ha sido precisamente los casos de personas que sí saben sus derechos y los hacen valer. Por ejemplo, si no vienen a mi casa con una orden oficial de cateo obtenida por un juez, no te dejo entrar, porque es mi derecho no dejarte entrar. Y eso le dificulta a la policía migratoria poder llevar a cabo redadas y arrestos de personas que no eran necesariamente las personas que andaban buscando, sino personas que abrieron su puerta por temor o desconocimiento y terminan siendo arrestados y puestos en detención y presumiblemente deportados eventualmente. Bien, vemos la importancia de poder conocer nuestros derechos, las leyes estadounidenses, para que no suframos de este tipo de abusos. Es bien sabido de que en Estados Unidos hay unas leyes que son totalmente para las personas, que son muy beneficiosas para ellas y que les brindan totalmente la seguridad. Una de ellas es que no puedes ingresar a su hogar
sin tener antes un permiso que se le brinda el juez. Ahora vamos a ver el mismo caso que nos acaba de describir, que son los policías entrando sin permiso a las casas de migrantes. Vamos a verlo. Donde aún no habiendo una orden de allanamiento han entrado, en fábricas, por ejemplo. Es correcto. Es que hay que recordar, esta administración ha incrementado el grado de osadía que la policía migratoria, conocida nuevamente como ICE, lleva cuando vienen a implementar una orden, ya sea de allanamiento o simplemente una redada en un lugar de trabajo. Hemos escuchado esta semana, por ejemplo, que la Secretaria de Seguridad Doméstica ha ordenado el uso de pruebas poligráficas a empleados del Departamento de Seguridad Doméstica porque tienen temor incluso que empleados de la División de Seguridad Doméstica están hablando con la prensa para avisarles cuándo hay redadas en qué lugar. Hasta ese grado hemos llegado en lo que se podría denominar el procedimiento gradual de caminar hacia un estado policíaco, donde se está vigilando la actuación de cada empleado, porque ellos mismos tienen temor de que ante lo injusto de estas medidas haya gente haciendo precisamente su labor, dando a conocer a dónde va a haber una redada para minimizar el impacto negativo que estas redadas puedan tener. Bien, vemos de que de cierta manera hay personas de que avisan a otras de cuándo va a haber una redada para evitar ser arrestados y posiblemente y presuntamente, como se menciona, deportados. Pues estas policías están ingresando a lugares que no son debidos o que no, donde no tienen permiso para poder realizar este tipo de actos. Ahora, vamos a ver algo muy importante, ¿no? Dice, cuando un migrante es apresado, ¿a dónde lo llevan? Vamos a descubrirlo a continuación. ¿A dónde los llevan cuando son apresados? ¿A esos lugares que usted señala donde se están planteando aumentar el número de camas por noche? Bueno, hay centros de detención de extranjeros a lo largo y ancho del país, pero con una concentración notable en ciertos estados. El estado de Texas, por ejemplo, es el estado con el mayor número de centros de detención de extranjeros. El estado de la Florida también, porque son estados amigables a este tipo de política anti-extranjeros que por supuesto hoy se abriga desde la Casa Blanca, y en este sentido se ocupan estos centros de detención que son en su vasta mayoría administrados por corporaciones que se dedican a vender estos servicios, y mencioné las dos más grandes, que se lucran enormemente de cada noche de detención que pueden venderle al gobierno federal. ¿Es buena idea no asistir a las citas que se tienen pautadas, bien para asilo, bien para otro trámite migratorio? Porque es lo que la gente se está preguntando en ese momento. Es una pregunta que solo la puede responder cada individuo. Yo te puedo decir que si yo fuese la persona en esa situación, yo preferiría no asistir. Yo preferiría buscar la manera de protegerme a mí, proteger a mi familia, porque al final de cuentas se trata de cómo salvaguardo mi condición de vida, cómo salvaguardo el bienestar mío y de mi familia. Y en ese sentido se ha vuelto realmente un riesgo enorme el cumplir con estos requisitos. Y tú sabrás muy bien de que incluso hay ahora un programa de registro que ha precisamente inaugurado este gobierno, donde se espera que personas sin autorización migratoria alguna vengan y voluntariamente se registren. Te repito, si yo estuviera en esa situación, obviamente no lo haría, porque sería poner toda la información que ellos necesitan para luego venir por mí, arrestarme y deportarme. Bien, vemos de que luego de que son arrestados, son llevados a un centro de detención en donde unas empresas que brindan el servicio al Estado, es decir, a Estados Unidos, se están viendo lucradas muy fuertemente. ¿Por qué? Porque estas empresas son las que brindan las camas en donde los migrantes arrestados duermen. Y todo este servicio de brindar las camas, quizás brindar la atención,
están consiguiendo mucho dinero a costa de el sufrimiento de migrantes arrestados, y muchos de ellos injustamente cuando estaban en su centro de labores, entraban en sus casas, en donde quizás han utilizado la fuerza para poder ir y atraparlos. Ahora vamos a hablar sobre el Alejandro Hernández, sobre los medios de comunicación en Venezuela. En relación al periodismo o a las plataformas informativas que han hecho periodismo independiente durante estos años, lo han hecho porque recuerden que en Venezuela los grandes medios de comunicación fueron comprados a través de testaferros. Los grandes medios de comunicación que no quisieron vender, algunos fueron expropiados, otros se asfixiaron por falta de pauta publicitaria. ¿Esos medios, de no arreglarse la situación, tienden a desaparecer? No hay otra forma de que unos medios independientes sigan operando sin apoyo de instituciones extranjeras o instituciones, digamos, que se dediquen, fundaciones que se dedican a apoyar la libertad de expresión. En Venezuela, estos medios de comunicación no fueron creados como herramientas para negocio, que es algo importante que, bueno, tu audiencia en distintos países entienda. No son empresas, son medios digitales, en su mayoría, que se crearon para combatir la censura que impone el régimen venezolano. Entonces, necesitan de alguna manera un apoyo para poder pagar a los periodistas y a los distintos especialistas que las conforman por su trabajo. ¿De qué van a vivir o cómo van a generar ingresos que les permita seguir en pie los medios de comunicación si no es a través de instituciones que están afuera y que tienen como función precisamente abonar hacia la libertad de expresión y hacia el cultivo y el cuidado de los derechos humanos? Ese aporte, bueno, está siendo ahorita obstruido y ha hecho que los medios de comunicación independientes de Venezuela, lo digan sus representantes o no, y yo como representante de uno lo digo, están en una situación crítica. ¿Por qué tanto miedo a decirlo? Para no caer, bueno, por las dos razones que te comentaba. La primera, claro, porque te pueden judicializar, porque te pueden llevar al Ministerio Público y hacer un show contigo para que expliques cosas que no necesitan explicación, ni tienen por qué explicarse. Y la otra razón es para evitar que todos los francotiradores del gobierno, que cada vez son más, entonces te incluyan en sus campañas de descrédito, de desinformación y de mentiras. Esa es la razón. Bien, vemos de que en este caso nos habla sobre los medios de comunicación y cómo han sido, digamos, arrinconados para poder ser o comprados o silenciados. Vemos de que si tú en su momento, si tenías un medio de comunicación y no lo vendiste porque es necesario tener el apoyo de ciertas instituciones para poder seguir generando el dinero necesario para mantener, para poder costearse los recursos, para poder costearse los gastos que son necesarios para poder traer las noticias, al igual que este canal, que es un canal independiente de tendencia mundial, vemos de que han sido silenciados por tantas cosas que el Estado les ha prohibido decir, que también a base de amenazas, de intimidación, han logrado silenciarlos, porque luego están los temas judiciales, que se trata de demandas más que nada, en donde tiene la persona, como lo menciona, tienen que salir la persona que ha mandado a hacer la noticia, que ha brindado la noticia, a explicar por qué es lo que lo dijo, cuando las cosas a veces no tienen es necesario decirlo. Por ejemplo, podemos decir sobre el tema de la crisis que existe en Venezuela y muchas cosas más que están sucediendo en el país. Pero es irónico que el propio gobierno te quiera enjuiciar, te quiera hacer un descargo judicial por transmitir la noticia transparentemente. Ahora vamos a ver sobre este titular que nos habla sobre el régimen busca ir por las elecciones regionales de Venezuela.
¿por qué, Alejandro, ese empeño de ciertos dirigentes en participar en una elección que no tiene ningún sentido? Yo me quedo con la hipótesis que mencionaba Juan Pablo Guanipa recientemente. Yo creo que aquí hay dos cosas. La primera y fundamental es llevar a cabo una política que contradiga o que vaya en desmedro del liderazgo de María Corina Machado. Eso por un lado, ¿no? Porque, como él mismo decía, es evidente que hay una estrategia para tratar de sustituir ese liderazgo porque, bueno, no es cómodo para distintos partidos y dirigentes opositores. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, porque hay opositores que de alguna manera sostienen una relación con el gobierno y, bueno, se prestan al juego de normalización que el gobierno quiere imponer en Venezuela. Porque no son opositores. Bueno, sí, puede ser que sean opositores, pero también tienen otros intereses. Quieren seguir viviendo en Venezuela sin que los persigan, quieren tener contratos de alguna índole, quieren de vuelta las tarjetas de sus partidos. Hay mucho para conversar en ese sentido, pero son las dos razones. Intereses personales, por un lado, lo resumiría así. Las dos razones para que la gente, para que haya partidos y dirigentes queriendo participar en esas regionales son dos. Una, es deteriorar el liderazgo de María Corina Machado, y la otra, intereses personales. No hay otra. Bien, vemos de que todavía tenemos el liderazgo de María Corina Machado en este país, ¿no? En donde se busca aún la democracia, se busca aún el gobierno digno del país para todos sus pobladores venezolanos. Ahora vamos a ver justamente el tema que se está hablando, María Corina Machado y su liderazgo en Venezuela. Mencionas el liderazgo de María Corina Machado. ¿Cómo lo ves? Bueno, no hay una circunstancia fácil. Vamos a empezar por ahí, todos lo reconocemos, absolutamente. Hay quien la critica, hay quien no, hay quien reconoce, digamos, su constancia de seguir trabajando, otros dicen que se agota el discurso, otros que todo este proceso se la va a llevar por delante. Bueno, me voy a extender más de un minuto con tu permiso. María Corina Machado tiene el peligro de que su discurso esperanzador, que además está basado en un testimonio de valentía que ella da todos los días al estar en la clandestinidad dentro de Venezuela, cosa que se dice fácil, pero hay que verle la cara lo que significa, ese discurso que ella tiene choca constantemente con la realidad que los venezolanos perciben. ¿Por qué? Porque quien sigue en Miraflores es Maduro, porque la represión continúa, porque todos los días meten preso más gente, porque el deterioro de los derechos y de los servicios públicos de la gente también se mantiene, etcétera. Entonces, digamos que es un discurso que la realidad golpea con frecuencia. Lo que pasa es que esa mujer pareciera que no descansa en su trabajo y encuentra maneras de semana a semana tener argumentos para sostener su discurso. Por ejemplo, esta semana, me parece que es una de las cosas importantes que ocurrió, fue a la conferencia esta de CERAWeek, que es de lo más importante que hay en el mundo en materia energética, petrolera. Ahí estaban concentrados las más importantes empresas en esa área del mundo, y ella dio un discurso y se presentó junto al presidente electo en esa reunión a decir y a vender a Venezuela como una oportunidad de negocios inmensa, pero por supuesto en democracia. Donde no había ningún representante del régimen, por cierto. Y no había ningún representante del gobierno. Bueno, ella semanalmente, entonces la semana pasada fue el podcast con el hijo del presidente Trump, fue el tema de la revocatoria de las licencias, ¿no?, a las empresas petroleras. Entonces, más allá de que a veces pueda parecer que siempre su discurso hay algo para está mantenerla vigente, desdibujado, bueno, su trabajo diario y constante permite que también haya avances en
bueno, en su causa, ¿no? Y que es la causa de la democracia. Y por eso, bueno, ella se mantiene allí y eso, por supuesto, avalado, Idania, como decíamos, con un enorme testimonio de valentía que representa su presencia en Venezuela en la clandestinidad durante todos estos meses y, según nos ha dicho ella en una entrevista a ambos, va a continuar estando allí. Bien, vemos de que se habla, ¿no? De la democracia que esta persona está buscando, de la cual hace mención su discurso, pero por otro lado también las personas ven ese lado, ¿no? De, sí, puedes hablar sobre la democracia, de querer, de que es lo que este país lo necesita y de que vas a luchar por ello, pero lo haces detrás de un muro escondida. No es lo mismo que hacerlo y presentarte ante las autoridades que tú dices ser combatir. Y es como que lo dicen también los pobladores, ¿no? De que no es la realidad de que ellos ven. No se sienten identificados con la realidad de que ella dice hablar. Y ese es el conflicto que ha estado por el cual le critican mucho, ¿no? De que tiene siempre un discurso de qué hablar, siempre tiene un discurso de qué decir cuando pasa algo o cuando ya llega una semana. Ahora, vamos a ver esta noticia que dice: Maduro busca su propio beneficio al aceptar el retorno de migrantes. Y vamos a ver de qué es lo que se trata este tema. Básicamente, su prioridad en este momento es reabrir la negociación. Creo que la apuesta del gobierno es que en la medida que satisfaga la necesidad de los Estados Unidos en materia de deportaciones, que parece ser un tema prioritario, ellos van a poder pedir en intercambio, por ejemplo, el mantenimiento de las licencias o alguna condición que flexibilice la decisión que ya se había tomado. Vemos de que esto es parte de una estrategia de Venezuela por parte del presidente, del dictador, en conseguir un beneficio en el tema de poder aceptar a los migrantes que se están deportando por parte de Estados Unidos, para que en un futuro las personas que se hayan quedado puedan tener este beneficio, puedan decir, ok, vamos a entrar en una negociación entre Venezuela y Estados Unidos. Yo te voy a aceptar a todas las personas que me estás deportando, pero a las personas que se queden ahí con la regularización de sus documentos, con todo teniendo en orden, puedan estar y permanecer en ese país sin ningún problema. Y eso parece ser lo que está buscando, pero aún no tenemos la certeza de ello. Y bueno, vamos a continuar con muchas más noticias, así que no te olvides de suscribirte, darle like y compartir esto a todos tus amigos y conocidos para mantenerte en constante información. Muy bien, continuamos.